bienvenidos sean a esta nueva instancia de conversación. Hoy tenemos una temática bastante interesante, enfoque narrativo. Y para hablar de ello, me encuentro junto a la psicóloga, magíster en filosofía con mención en metafísica, Ana María Tlachevsky. Antes de partir, ¿cómo usted se presenta ante esta audiencia? Como tú puedes ver, yo soy una vieja psicóloga, llevo 50 años enseñando, haciendo psicoterapia, enseñando en las distintas universidades, y es algo que me apasiona, la psicología. Y me he dedicado la vida a estudiar lo que es la psicología. Entonces, si tú me dices quién soy yo, soy una vieja psicóloga que todavía se encanta con la psicología y que me encanta mostrar lo que he aprendido en estos largos años de carrera. Vamos con la primera pregunta sobre el tema que nos convoca en esta reunión. ¿Qué es el enfoque narrativo? Te lo voy a contestar de la siguiente manera. Cuando tú me dices, preséntate, yo te cuento una historia. Contar y contarnos historia es una de las prácticas más antiguas del pensamiento humano. Cuando alguien nos pregunta por lo que hacemos, contamos una historia. ¿Qué es lo que es la narrativa? Un relato hilado, con sentido, organizado sobre la base de conectores lógicos y de secuencias temporales para que tú me puedas entender. Lo interesante es que la vida de cada uno de nosotros es una historia construida en donde el actor principal del relato es la persona que nos está relatando los acontecimientos. El modelo narrativo se hace cargo de esta aseveración. Está sustentado en los planteamientos del construccionismo social y en la idea de que el lenguaje es constitutivo y constituyente del ser humano. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que nos hace distintos a los animales es el lenguaje. Entonces nosotros nos vivimos y nos construimos en un mundo lingüístico. Como plantea Heidegger, la relación primaria que el hombre tiene con el lenguaje no es una relación instrumental, sino no es un conjunto de símbolos, sino el lenguaje es lo que nos hace humanos. Pero lo más importante es tener claro que las personas se viven la vida de la mejor manera que pueden. Y de repente pasa algo que no se pueden explicar, que los aproblema y que necesitan ayuda de alguien del mundo de la salud mental. Y retomando lo que usted me dice del problema, ¿cómo se puede abordar el problema? ¿Cuál sería el rol del consultante y el rol del terapeuta psicólogo? Los terapeutas narrativos somos expertos ¿en qué? En entender el mundo del otro. Entonces hacemos preguntas desde una perspectiva de no saber. Por ejemplo, ¿te gustan los puntitos? ¿Tienes una blusa con puntitos? ¿Qué te hizo que te gustaran los puntitos? ¿Te gusta el blanco? Es decir, no doy nada por hecho. Yo no soy una experta en tu vida. Tú eres experta en tu vida. Tú sabes lo que te gusta y lo que no te gusta. Es decir, desde una perspectiva de no saber, yo junto a ti co-construyo un problema que fue lo que te hizo venir a consultar. La otra cosa importante es que tú no eres un bloque. La psicología está acostumbrada a hablar del yo, quién eres tú. No, somos distintos yoes. Somos distintos en distintos dominios de existencia. Por ejemplo, yo con mis nietas y nietos soy distinta que contigo, con mis hijos soy distinta, con mi pareja soy distinta, con mis alumnos, con mis pacientes. Es decir, yo en cada rol o dominio de existencia en que me desenvuelvo, soy distinta, me defino de una manera distinta y tú me tratas de una manera distinta. Entonces, vivimos tantas tramas narrativas como sistemas sociales en los que nosotros nos desenvolvemos. Mi otra pregunta es, ¿todas las personas pueden optar a este tipo de terapia o solo es dirigida para algunos?
A ver, yo creo que el lenguaje indudablemente psicológico, y cuando te digo el lenguaje es psicológico, tiene un sustento biológico también. O sea, nosotros tenemos estructuras biológicas que nos permiten hablar. Por lo tanto, si tu sustento biológico está intacto, no hay ningún problema, cualquier persona puede usar esta manera de entender. Pero si tú estás con alguna cosa que tenga un origen biológico, por supuesto que ahí no. Por ejemplo, una epilepsia, por ejemplo, una depresión mayor o bipolar, como se llama ahora, etcétera, que produce ciertos cambios a nivel de la serotonina. Yo creo que ahí hay que ser cuidadoso y ahí necesitamos derivar y trabajar con alguien que se maneje desde el mundo de la biología. Para usted, ¿cuáles son los principales desafíos que significa trabajar el enfoque narrativo? Los desafíos son muchísimos. ¿Por qué son muchísimos? Nosotros vivimos una cultura complejísima. ¿Qué te quiero decir con que vivimos una cultura complejísima? Vivimos una cultura centrada en la falla, en lo que no tenemos, en lo que hicimos mal. Entonces, ¿qué hace el enfoque narrativo? El enfoque narrativo no va a ir a buscar lo que tú haces mal, va a ir a buscar lo que tú haces bien, va a ir a buscar tus recursos. Entonces, el principal desafío es la cultura centrada en la falla en que nos hemos socializado la mayoría de los chilenos. La mayoría de las personas, más de, yo diría, 50 años, 40 años, estamos todo el tiempo mirando lo que el otro hace mal. No miramos qué es lo que hace bien. Mi última pregunta, porque ya ha sido todo casi resuelto. ¿Por qué es importante que los profesionales sigan actualizándose respecto a esta temática? ¡Oh, qué pregunta más bonita! Nosotros estamos en una época difícil. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por el COVID? No, trasciende el COVID. Estamos en lo que Lyotard y Bátimo bautizaron como una época de pensamiento débil. El pensamiento débil es un pensamiento característica de lo que se llama la posmodernidad. ¿Qué quiere decir eso? No tenemos certezas. Las certezas que teníamos hace 30 años atrás desaparecieron. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro trabajo como terapeuta, nos encontramos con separaciones, con intolerancias mutuas, con uniones de hecho, interraciales, hijos de técnicas de reproducción, familias ensambladas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con los psicólogos o los terapeutas? Se desesperan, no están acostumbrados, no aprendieron, por ejemplo, recuerdo hace poco a alguien que me decía, necesito trabajar con un queer, no sabía ni siquiera que existía, los LGTBIQ, y se insegurizan y van a buscar a Internet. ¿Y con qué se encuentran en Internet? Con modelos contradictorios, con respuestas que son absolutamente disímiles. Entonces, ¿qué les pasa? Se insegurizan más y se olvidaron que estudiaron más de 10.000 horas y que saben un montón de psicología. Y entonces, en vez de mirar para adentro, ¿cómo lo puedo hacer mejor yo? Miran hacia afuera. Entonces, si tú me dices, ¿por qué tendrían que formarse? Yo creo que es muy importante estar en un grupo de aprendizaje en que te ayuden a mirar tus propios recursos y a darte cuenta, lo que se decía en Grecia, ¿no es cierto?, que había que encontrarse con uno mismo. Pero estamos tan perdidos buscando lo que no tenemos que no nos damos cuenta, por ejemplo, la bella sonrisa que tú tienes o tu mirada directa a los ojos. Y cómo muchas veces una mirada directa, una mirada amable, produce una relación con un otro que abre la puerta a dejar
entrar a esta maravillosa profesión nuestra, fascinante, que es la psicoterapia, la psicología, que trabajamos con lo más sutil, que es la psiquis humana. Muchísimas gracias por esta linda entrevista y por su tiempo y sus lindas palabras. Fue bastante gratificante escucharla. Pero me parece interesantísimo lo que están haciendo, porque los psicólogos necesitamos encontrarnos y ustedes abren un espacio de encuentro para que nosotros los psicólogos conversemos y veamos cómo podemos ayudar de la mejor manera posible a quienes vienen. Como decía una paciente mía hace una semana, vengo con la vida arruinada. Una mujer de 25 años, con la vida arruinada. Estaba nubilada en su problema y no veía todo lo que la vida tenía por ahora para ofrecer. Entonces me parece, agradezco enormemente a este ADIPA, al instituto, que nos permiten estas conversaciones, que abren espacio para que nosotros podamos encontrarnos. Y a lo mejor a alguien no le gusta la narrativa, pero le gustará otra cosa. Entonces ustedes tienen ahí esa oferta gigante de cursos y nos abren espacios para que nosotros podamos conversar.